Y ya estamos en contacto con el diputado Gabriel Tinaglini, amigo de Ulmanianas y de Radio Ulma, y que también ha sido una de las personas que venimos consultando hace mucho tiempo con respecto a cuando se empezaba a hablar de la modificación de la ley de medios, con quien empezamos a conversar, a tirar las primeras preguntas, las primeras dudas, consultas, así que nos parecía también importante volver a comunicarlo hoy, que ya se votó y que la diaria hizo un cuadrito hermoso que estuvimos compartiendo la otra vez. Y hay cosas como que son medias contradictorias y como no entendemos bien, por eso somos comunicadores y no políticos, le vamos a preguntar directamente a él. Así que, querido Speroni, si usted lo habilita, le vamos a dar la bienvenida. Muy buen día, Gabriel. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, Laura, Martín. Es un gusto estar en contacto con ustedes. Un saludo para la audiencia. Bueno, Gabriel, charlábamos ya hace rato, de verdad que hace mucho tiempo venimos hablando con vos con respecto a la ley de medios, porque bueno, has participado en comisiones también y siempre con el trabajo anterior, en gobiernos anteriores con respecto a los medios de comunicación, ¿no? Hemos hablado de radio comunitarias, hemos hablado de un montón de situaciones y bueno, ahora ya con el diario, el recontra diario del lunes, se generó la votación, se generaron un montón de modificaciones, se eliminaron un montón de artículos también y hay cosas que se mantienen y la verdad es que tenemos muchas dudas, pero para poner un poco en contexto, contanos cómo fue las jornadas de discusión y de votación y cuál es la primera impresión que te quedó a vos y que le quedó también a la bancada del Frente Amplio con la decisión. Bien, para que la audiencia sepa el tema, ¿no? Esta era una de las leyes, digamos, más importantes de este gobierno de coalición, en la cual entró a diputados a la Comisión de Industria, entró en abril del 2020, para que tengan una idea de los tiempos más que nada y de cómo se fue haciendo el tratamiento en el tema de la discusión en comisión. Eso tuvo muchos desacuerdos, obviamente que el Frente Amplio siempre se opuso a derogar la ley actual, o la que estaba, digamos, en vigencia, la 19.307, y que aparecían varios intentos del gobierno de coalición de modificar la ley actual, derogarla y meter esta ley donde ha tenido serias transformaciones, siempre desde el punto de vista negativo, de varios aspectos. Eso tuvo 2 años y medio, más allá de las discusiones, 2 años y medio dentro de un cajón, digo, para que tengan idea. Es decir, entró en 2020, durmió en un cajón por desacuerdos internos dentro de la coalición, sobre todo Cabildo Abierto, donde la utilizó siempre para hacer moneda de cambio, sabiendo que dependían los votos de ellos para ser aprobada. Bueno, la trataba de cambiar por otras leyes, ver, no tanto en el tema del contenido, sino que era un tema de negociación pura y cruda dentro de la coalición. Luego, fin del año pasado, el propio Cabildo Abierto la reflota dentro de la comisión y bueno, la pone a considerar su votación dentro de la comisión y luego plenario de diputados. Eso ya ella, digamos, tenía, para que tengan idea, de 202 artículos de la ley que se votó dentro del periodo del Frente Amplio. Esta ley nueva aparece con 90 y pocos artículos, quiere decir que la mitad de los artículos se recortaron y otro tanto se modificó y muy pocos se mantuvieron como estaban establecidos en la ley. El tema surge más complicado cuando en mayo de este año entra el Senado como segunda cámara y entra en forma grave y urgente. ¿Qué significa grave y urgente? Que no tiene discusión a nivel de la Comisión del Senado de Industria, en lo cual ahí se hacen unas serias modificaciones, agregados de artículos. El más polémico que fue el artículo 72, que es el tema justamente, el tema famosa esa que controla los medios de algunos programas periodísticos, donde tiene que ser equitativo, plural, serio, veraz, bueno, un montón de adjetivos que le pone Cabildo a ese artículo, en lo cual generó ruidos a nivel de todas las organizaciones de libertad de expresión a nivel nacional e internacional, y también hay una serie de modificaciones que incorporó en el Senado como grave y urgente. Ahí saben que la bancada de senadores del Frente se levantó ese día y se fue, porque no había posibilidad de discutir nada, se votó casi a tapa cerrada. Es más, luego como
luego eso tiene modificaciones que tiene que entrar de nuevo a diputados como tercera cámara, que se le llama, para aprobar todo o nada las modificaciones que hace el Senado. El tema ahí es que el Partido Colorado sobre todo se da cuenta de la barbaridad que hicieron los senadores, que no leyeron ninguna modificación, digamos, ni la que Cabildo había puesto y negociado directamente con el presidente, y de otras cantidades de cosas que son capaz que igual o peor que el artículo 72 que cuarta la libertad de expresión. Ahí los colorados frenan la tercera cámara, eso se estaba para ser votado antes de las elecciones internas, y bueno, y ahora, digamos, lo último que sucedió, que Partido Colorado tenía la convicción que el presidente iba a vetar el artículo 72, y bueno, y se vota como tercera cámara y se da la discusión. Y bueno, quedó aprobada, quedó votada, ahora queda solamente que los primeros días de septiembre tiene que haber una asamblea general donde donde la coalición tenga que avalar el veto ese, y bueno, y ahí quedaría la ley votada, todo el trámite parlamentario, y quedaría la reglamentación, que evidentemente que la reglamentación en parte la podrá hacer este gobierno, pero esto queda hacia lo que va a ser el próximo periodo de gobierno sobre todo. Esa pregunta que hacías tú, Laura, ¿qué nos deja todo esto? Y nos deja el reflejo de la desprolijidad, de la improvisación y del pago de favores a los grandes medios, y no solo a los de lo que son del área metropolitana, 4, 10 y 12, sino que habilita la extranjerización. Blanquea situaciones de medios de grupos económicos importantes a nivel nacional e internacional, que blanquea situaciones, cantidades de licencia, atenta directamente contra lo que ha sido otro capítulo más, contra lo que es la empresa de todos y todas los uruguayos, Antel, le pega directamente, casi te diría, en la línea de flotación de Antel, con todo el tema del manejo de la fibra óptica, y un montón bueno, obviamente, coartar la posibilidad de expresión, los controles, montones de cosas que este gobierno ha sido en ese aspecto consecuente de favorecer a algunos, y algunos medios que sabemos que eso no es gratis. Todo lo que ha significado, y si ustedes analizan la campaña política, el financiamiento, que esto tratado con el financiamiento de los partidos políticos, todo eso, han sido coherentes en el tema de beneficiar a estos medios, a cambio de, obviamente, de una publicidad más barata, de tener cierta prevalencia, sobre todo el herrerismo, el partido nacional, en los medios de comunicación, y bueno, y eso es lo que refleja esto. Una ley mal manejada, se pagan favores, digamos, a través de mecanismos, que el gobierno en sí, como vio que estaba trancada la ley, trató de hacerlo por vía de decretos. Hay un montón de decretos que transfieren recursos directos a estos medios. Estamos hablando más de 26 millones de dólares que han sido transferidos en forma directa a los grandes medios, lo que significa no reglamentar o no poner en práctica lo que es la publicidad oficial para los medios del interior. Y ese mismo discurso, que los medios hay que favorecer a los medios del interior, y ese discurso en definitiva los va a terminar asfixiando mucho más. Y si querés, después podemos desarrollar algunos artículos que expresan justamente lo que estamos diciendo. Sí, vamos primero con la ventanita que abrías de lo de la libertad de expresión, porque era una de las dudas en este cuadrito que realizó la Diaria, un trabajo muy bueno, en el que dice: dentro de garantías a la libertad de expresión, se mantiene que los periodistas puedan negarse a incluir su nombre en contenidos que hayan sido modificados sustancialmente sin su consentimiento, que tiene todo el sentido. Se agrega lo que tú decías, que los medios de comunicación deben brindar información completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada. Eso igual se vetó. Ajá, claro, que es esto que se habla, claro. Pero, dice, se elimina la declaración de que los medios de comunicación tienen derecho a la libertad editorial, y se elimina la declaración de que la prensa tiene derecho a realizar su labor en forma independiente, sin presiones directas o indirectas. ¿Esto no es un poco contradictorio para que esté dentro de garantías a la libertad de expresión? Exacto. Está plagado de contradicciones. Es más, una de las objeciones que se le hacía a la ley actual, la ley 19.307, era que tenía artículos inconstitucionales. Y esta nueva ley tiene artículos inconstitucionales, dicho por los propios abogados especialistas en la temática. Uno de ellos, que ya fue vetado en el 72, pero dejaron otros artículos inconstitucionales. Por ejemplo, de hacer nombrar cargos
en año electoral, digamos, y dejando lo que es el presidente, vicepresidente y un cargo gerencial dentro del Sistema Nacional de la Televisión Pública, el CIPRATEN. Eso no es inconstitucional, no lo pueden hacer. Igual de profeso, sabiendo que no lo podían hacer, igual lo hacen dejando instalado un directorio que el próximo gobierno no lo va a poder tocar. Por 6 años ahí sentaditos. Eso es inconstitucional porque genera gasto, genera aumento de presupuesto, que no lo pueden hacer en pleno año electoral. El tema de la pelea que dimos, porque acuérdense que la redacción original de la ley que presenta el Ejecutivo borraba lo que era el tema de la objeción de conciencia, justamente que los periodistas pudieran objetar, digamos, si no estaban de acuerdo con alguna nota o algo, que se ponga su nombre con notas modificadas. Tremendo. Y eso lo eliminaban. Bueno, eso lo rescatamos en parte dentro del trabajo en comisión y en eso los diputados del oficialismo lo llevaron. Ahora, por otro lado, te dejan eso y te meten todo esto otro. Es decir, es que, digamos, en definitiva, en el fondo lo que se busca es coartar la libertad de expresión, totalmente. Pero es posible que en un año electoral. ¿Es posible que quede hecho ley algo que es contradictorio? Porque está todo bien, ¿no? Pero, digo, no había realmente ninguna otra herramienta, o no existe ninguna otra herramienta porque, se invalida lo que se vota. Digamos, es que es lo que le hemos estado repitiendo en estos 4 años y medio, de que esa ley ha tenido plagada de inexactitudes, plagada de irregularidades, digamos, y todo busca siempre hacia lo mismo, ¿no? Digamos, favorecer a ciertos medios, a ciertas situaciones, y que algún senador, sobre todo diputados, que no le gusta que sea criticado o cuestionado, o que dar información a nivel de la población, y bueno, y ahí te objeta al periodista o el programa, y bueno, y tampoco estipula qué penalizaciones llevan adelante. Si en una ley tiene que estar incluido, bueno, si alguien se aparta de esta ley, tiene que ser penalizado de tal o cual forma. Eso no lo dice. Por más que me digan que después la reglamentación lo puede decir. Ahora, queda una arbitrariedad directa con el gobierno de turno, ¿no? Porque esto está analizado para este. Ahora, si el gobierno de coalición pierde, gana el frente, es decir, más allá de que el frente tenemos claro que es lo que en el tema de libertad de expresión, ese aspecto lo modifica. Ahora, también puede ser usado en contra del gobierno actual, es decir, es algo que no está pensado a futuro, está pensado solamente para cumplir ciertos compromisos electorales que este gobierno asumió. ¿Tenés? O tengo una, no, pues justo acá leyendo, perdón, que justo iba Speroni, pero me le meto en el medio. ¿Cómo se justifica, también, porque yo leo el cuadrito esto y a mí me da un poco de bronca, cómo se justifica que se elimine la declaración de que los servicios de comunicación audiovisual son de interés público por su papel en la promoción de los valores democráticos? ¿Cómo se justifica que se elimine la declaración de que el espectro radioeléctrico es un patrimonio común de la humanidad y que el acceso equitativo al mismo es un principio de la sociedad? ¿Y cómo se elimina, sin ningún problema, democráticamente, la declaración de que el Estado debe impedir la formación de monopolios y oligopolios para garantizar la diversidad y el pluralismo en el acceso a la información? ¿Cómo puede ser que este gobierno, que los representantes hayan votado esto? Un gobierno que se enoja con los monopolios del Estado. ¿Cómo puede ser? Exacto, bien. Nosotros en ese aspecto decíamos, bueno, generar un monopolio a nivel del puerto, por ejemplo, a nivel privado, están generando monopolios a nivel privado y no hay ningún inconveniente. Ahora, cuando Antel dice que tiene el monopolio, que tenemos el 100% de fibra al hogar, digamos que podemos vender internet en la casa, eso es malo, porque hay que abrir la competencia. Es decir, es algo de esto en el debate se lo dijimos, pero no se les mueve un pelo. Es decir, a ver, ellos están formateados para que esto... Es más, no lo leyeron. Es decir, no leyeron las modificaciones. Eso quedó totalmente expuesto. Es decir, bueno, que había que obedecer al Ejecutivo y sobre todo, acá el que trabajó todo este tema, vamos a decir, claro, tiene nombre y apellido, Delgado fue el que elaboró todo esto, diseñó junto con los medios, a nivel y si vos ves y analizás a quién favorece, te das cuenta dónde va. Y yo creo que ahí el único que fue sincero, ¿sabe quién fue? El único que dijo realmente lo que se tenía que hacer y cómo se iba a hacer, fue el ex ministro Paganini. El ministro de Industria Paganini, cuando fue a defender la ley a la comisión, dijo textual: el modelo de negocio de los cable operadores, de todo
El tema está en jaque y el Estado lo tiene que ayudar. El Estado tiene que repartir la torta que genera Antel, digamos, de las ganancias, los 400 millones de dólares por año por venta de internet de banda ancha, hay que repartirlo entre los privados. Así, y está en actas, dijera, está en la versión taquigráfica. Y bueno, y eso marcó la línea de este gobierno, que había que destruir en parte Antel, digamos, que había que repartir la torta, favorecer la competencia a los competidores privados, y en definitiva lo están matando Antel, lo están, más allá de todas otras acciones que han hecho. Y estas contradicciones en tema de la libertad de expresión, es decir, es así porque lo hemos vivido, ustedes lo han vivido, digamos, hay la senadora Bianchi, cuando denuncia a un medio que supuestamente filtró el tema de que aquello que se decía que los intendentes tenían algunas cositas para decir, por eso no, y eso fue directamente contra los periodistas, tratar de coartarle, ver cómo se accedieron a la información, que eso sabemos que hoy es un derecho que tienen los periodistas de acceder a la información, en ese aspecto. Ahora, cuando les molesta, atacan y generan instrumentos como estos para cerrar la boca. Yo creo que esto no puede ser la dictadura. Tenemos que retraer con todo este tema que se va a empezar a implementar a partir de la semana que viene. Después, algo que también me parece importante es el... primero, si lo querés explicar para que los oyentes entiendan un poquito, ¿qué era el Fondo de Promoción del Sector de Comunicación Audiovisual? Bien, ahí ustedes dijeron dos cosas. Una es el tema de, como es sabido, la ley que se está derogando ahora establecía que se tiene que cobrar un canon por la utilización del espacio radioeléctrico, ¿tá? Y eso era proporcional a los medios. Además, los medios del interior no pagaban eso, pagan los medios del área metropolitana. El presidente, en base a decreto, fue exonerando, con la excusa que estábamos en pandemia, los 2 primeros años, lo exoneró a los grandes medios. Ese recurso que se generaba ahí iba a este fondo de apoyo a todo el tema de desarrollo audiovisual y ese fondo, digamos, al no tener los recursos, donde se financiaba a través del pago del canon, lo radicó. Ya no va a estar más ese apoyo para justamente el tema de poder desarrollar producciones a nivel del interior. Sabemos que hay mucha gente que se dedica a esto, y bueno, y eso lo sacaron de cuajo porque ellos establecen de que no tendrían por qué pagar la utilización del espacio radioeléctrico, que es un bien nacional, es decir, eso si lo utilizás, pagás. Y bueno, eso es lo que... ¿Y a quién favorece más? No es que, porque los del interior no era que lo pagaran, favorece a los medios más capitalinos, digamos, sobre todo en el área metropolitana. Y por otro lado, también pensar en el tema que mencionabas, ¿no? De Antel cediendo terreno con el tema de las licencias para dar internet y demás, que en un momento de la historia en que los medios de comunicación como los conocemos están desapareciendo claramente, y es internet el medio de comunicación que está siendo masivo. Entonces estamos entregando básicamente el dominio de la información que está en mano del Estado y ahí se podría empezar a regular, lo estamos cediendo a manos privadas, lo cual va a ser mucho más difícil después de regular, porque eso es otro tema que seguramente es un problema que luego tendrán ustedes, que tendrán que empezar a regular el tema de la programación en internet. Exacto. Bien, digamos, el tema evidentemente que acá tenemos que separar lo que es los cable operadores, que son los que están perdiendo valor del negocio de lo que es el interior y lo que es la área metropolitana. Es verdad que las plataformas de streaming están compitiendo fuertemente con los cable operadores y el valor del negocio ha caído sustancialmente. Estábamos de acuerdo nosotros de sentarnos a discutir de cómo podemos, no beneficiar, pero sí darle algunas herramientas para que los medios del interior, en este tema de los cable operadores, pudieran subsistir y ver cómo. Que de hecho lo hay contratos entre Antel y los cable operadores del interior, sobre todo el tendido de la última milla
de la fibra del hogar. El tema es que este gobierno, aduciendo de que bueno, que quería favorecer eso, mete todo para dentro del paquete, ¿no? Y ahí hay un tema que es que para revalorizar ese negocio tendrían que estar vendiendo otro tipo de servicio, no solo el tema del cable, de la señal, sino que la venta del internet al hogar, que hoy 100% de los clientes es Antel, ¿estamos de acuerdo? Entonces el gobierno abre a la competencia, ¿no? Acá estamos hablando de grupos económicos, de Movistar, Claro, DirecTV va a empezar a jugar ahora, 4, 10 y 12 con los cables correspondientes, Grupo Clarín, bueno, les nombro un sinfín de actores que entraron a jugar con esta apertura que hace el gobierno para utilizar la fibra de Antel, la fibra que llegamos al 95% de los hogares a nivel de Uruguay, la fibra llega. El tema es que eso va a generar pérdida de clientes. Eso significa, dicho por el propio equipo económico de Antel, entre 30 y 60 millones de dólares por año. La pérdida, porque vas a perder. Si vos tenés el 100%, no hay forma de retenerlo si vos generaste en la apertura de la competencia. Pero no es más macabro todavía. Porque no es solamente que vos pierdas eso, sino que vos le estás dando la posibilidad de que en los lugares donde es más rentable tirar su propia fibra, los canales, ¿no? Es decir, bueno, Montevideo, donde tiene mayor concentración, es rentable que estas empresas tiren su propia fibra. Pero donde no es rentable en el interior, utilizan la de Antel a un precio totalmente subsidiado, en parte. Estamos hablando que justamente ahí está la pérdida de los 60 millones de dólares. El tema es que también, esto tenemos que analizarlo por otras cosas que se están dando, que son decretos, el gobierno, y a través del artículo 38 que tenemos en esta ley famosa, habilita a consorciarse a las empresas privadas. Por ejemplo, ustedes saben lo que es Equital. Equital es el que vende las señales de televisión abierta de Montevideo a los cables en el interior, que es la posibilidad de ver 4, 10 y 12 en los cables que tenemos en el interior. Equital los mata a los cables operadores del interior en la negociación, porque negocian los 4 canales, en los 3 canales en conjunto. Y ahora se están consorciando, que lo habilitan a la ley para hacer el tendido de fibra óptica. Quiere decir que no solo en el área metropolitana, que en el interior también. Quiere decir que van a competir con los cables operadores del interior. Entonces, lo que los cables operadores defendían por un lado, ahora este mecanismo lo va a terminar matando también. Entonces, es increíble que esté abriendo el mercado sin pedirle nada a cambio a estos grupos económicos fuertes, ¿no? Y hay otro detalle. Así como se aumentaron la cantidad de licencias que pueden tener y blanquearon grupos económicos, licencias son la posibilidad de tener medios, no solo en Montevideo, sino en el área metropolitana. Hay departamentos, analizábamos, que un solo dueño puede tener todos los medios. De un departamento, por ejemplo, Durazno fue uno de los que se nos vino a la cabeza, que un solo dueño puede tener todos los medios. Y eso es otro tema de que va a coartar la libertad de expresión, digamos, la diversidad de opiniones. Tal cual. Gabriel, tenés ahí... No. Pero para terminar... No sobre la ley de medios. Ah, bien. Sí. Una consulta que, en un resumen, que sé que se te complica a vos hacer un resumen. No, para nada. Voy a hacer el esfuerzo. Pero bueno, como te conocemos, ya te lo agitamos antes. No, esta pregunta que hace días y hace tiempo que se viene escuchando de que realizar esta votación, hablar de esto, generar estos artículos, eliminar tantos otros, a tan poco tiempo de campaña, que es raro, ¿no? Entonces, para quienes no terminan de entender por qué es raro que justo se toquen estas cositas de los medios de comunicación en época de campaña, porque más allá de que uno dice, sí, porque va a salir más publicidad en todos lados, ¿es solamente de esa manera influye en los medios de comunicación esta ley en que se van a ver más publicidades político-partidarias, o hay otras consecuencias que se generan cuando se da muy pegadito a una elección? Yo creo que ya algo tocamos al principio. Acá no hay nada gratis. Esto no es que los medios le están haciendo un favor al gobierno o el gobierno le está haciendo un favor a los grandes medios, ¿no? Sacamos los del interior. Acá hay compromiso, la ley está redactada hacia eso, en parte enmascarar o tratar de transferir recursos hacia los grandes medios
con más minutos. Cuando tú analizas la publicidad que se pagan en los medios, hay diferencia entre los partidos cuando le pagan el segundo a cada uno de los medios. El segundo al Frente Amplio, te pongo el caso, le sale 600, 700 pesos el segundo, y al Partido Nacional le sale 200 o menos. Ahí tenés un porqué de todo esto, no es gratis. Gabriel, ¿y antes, cuando el gobierno era el Frente Amplio, era así también la diferencia de valor? ¿Diferencia de valor? Sí, siempre fue castigado el Frente Amplio con el tema de los precios. No, pero cuando el gobierno era el Frente Amplio, ¿pagaban esa misma diferencia en la pauta que esto que estabas comentando ahora? ¿Que le salía más barato? Yo te estoy diciendo, lo que pagan los partidos políticos en campaña electoral. Ajá. ¿Ah? Bien. Digamos que siempre hubo, favores no, siempre hubo mayor beneficio hacia los partidos tradicionales, el Partido Colorado, el Partido Nacional, no sé Cabildo ahí cómo jugaba, pero siempre le salía más caro al Frente Amplio el segundo de propaganda en cada uno de los medios, sobre todo estos grandes medios a nivel de Montevideo, que en definitiva son los que tienen más llegada, ¿no? más gente que los mira. Claro. Eso se mantuvo, ahora se incrementó la diferencia, en el poder eso. Eso se ató allá en el 2020. El gobierno no lo pudo hacer en forma a través de la ley, lo hizo a través de decretos. Y ahí está todo el tema de cómo que contratan para poder mirar los 4 y 12 a través de los dispositivos celulares. Eso significa $9 millones, la exoneración del pago del canon, del espacio radioeléctrico, $2 millones y pico más de dólares. El tema de poder consorciarse ahora para poder generar infraestructura a través para la fibra. Bueno, un montón de favores que venían a nivel de decreto. Esto lo que hace es blanquear otras situaciones como es grandes medios que tienen tantas licencias. Bueno, esto es lo que lo hace, legaliza esas irregularidades que tienen. Y abre la posibilidad de que entren extranjeros a competir, la venta, en definitiva. ¿Ah? Eso es lo que, como quien dice, está pasando hoy. El gobierno está pasando un checklist, es decir, esto está hecho, le quedaba esto pendiente, lo hizo de esta forma totalmente desprolija y avasallando contra todo lo que se movía, debilitando a la empresa Antel. Y bueno, y eso es lo que va a pasar. Ahora, la gran pregunta que nos tenemos que hacer todos, ¿cuánto tiempo le va a quedar al gobierno para poder llevar adelante el mecanismo? Como un gobierno que está en retirada, un gobierno que estamos a 2 meses, en octubre, de que hay altas probabilidades que pierda el gobierno. Entonces el tema es analizar cuánto de lo que deja instalado en esta ley se puede modificar. Para poderlo modificar tú necesitas las mayorías parlamentarias, por eso la importancia que el Frente Amplio gane con mayorías parlamentarias. Gabriel. Y lo otro. Sí. Y lo otro, y cierro con esto. Sí. La otra pregunta es si, bueno, la ley, la 19.000, la que se deroga, 19.307, y esta nueva ley, ¿están adaptadas a la realidad hoy? Que eso lo decías tú, Laura. No, ya nacieron obsoletas, tan obsoletas. Entonces hay que sentarse a ver cómo se pueden, por lo menos empezar a regular todo esto del tema de las plataformas, a ver cómo se ve, y que vos generes una nueva ley que por lo menos no se te quede obsoleta a los 2 años de haberse votado. Es decir, tenés que mirar 5, 10 años para adelante. Bien, Gabriel, salimos de la nueva ley de medios. Te pregunto 2 cosas, pero bien cortitas, así como dos palabras. Dime. Educación. La idea de Álvaro Delgado, esta de este premio a los chiquilines de UTU y de liceo, de los quintiles más bajos, que se le dará para cuando se terminen la educación. ¿Qué opinión me merece? Sí. Desastre. Es decir, a ver, este gobierno, si quiere realmente favorecer a los gurises que terminan eso, que le dé las condiciones. Que le dé las condiciones de que puedan llegar a hacer una carrera universitaria. Y para eso, el otro día estuvimos en Velázquez justamente, y vimos las dos contradicciones. 2 gurises, digamos, que están desarrollando software y vendiendo al mundo, y otro gurises que no tienen nada para hacer porque los padres se quedaron sin trabajo y la imposibilidad de mandarlos a estudiar. Yo creo que el gobierno, si quiere transferir recursos, que lo transfiera al sistema educativo, que estaba bien armado como para que
gurises pudieran recibirse y hacer carreras terciarias. Estos son temas de desesperación que tiene este gobierno y no ha dado en la tecla, ¿no? Son señales que la verdad que te generan más duda que certeza. Y por otro lado, ¿es mala palabra para el Frente Amplio que no pone ni en sus bases programáticas la palabra represión en cuanto a la seguridad? Yo creo que no es todo o nada. Yo creo que todo el tema este tiene que ser, tiene montones de punta el tema de la seguridad. Y yo creo que parte del tema de reforzar realmente y dignificar nuevamente a la policía, no retirar lo que se había implementado, todo el tema de la republicana en lugares complejos, de Rocha, como fue Chuy, Aguas Dulce, el tema del hacinamiento carcelario. Este gobierno incrementó, increíble, digamos, y dentro de las cárceles sabemos lo que pasa, lamentablemente. Entonces hay un paquete de medidas que no es solo la represión, es decir, no es que estemos en contra, el tema es que hay que hacerlo en forma conjunta con otras políticas que apunten a que de una cárcel, cuando salen liberados, que no sean, digamos, más delincuentes de lo que entraron, y esa es la realidad, y sobre todo la población de jóvenes que está hoy inmersa en los centros carcelarios. Entonces hay un montón de medidas que este gobierno, a través de la LUC, pensaban que tenían todo solucionado. Represión, más aumento de pena, y lo que vemos lamentablemente es que cada día estamos más inseguros. Por sí o por no, Orsi, ¿es un avestruz? ¿A qué te referís, que se esconde? No sé, yo no lo dije, lo dicen por ahí. No, yo creo que la población lo dijo hasta claro cuál es el tema del tema, hasta el presidente habló de quién no da la cara. Es que si vamos a un debate, que sea 1-1, es decir, coalición de izquierda, coalición de derecha, no 4-1. Eso, pero claro, no es que se esconda, es que con esa regla de juego jugamos en cualquier lado. Gabriel, la verdad tenemos 1000 preguntas como siempre, te esperamos en vivo cuando estés por acá por el departamento como para charlar un poquito más. Queríamos meternos en algunas dudas que definitivamente teníamos y teníamos razón en dudar y en las contradicciones de esta ley de medios. Iremos viendo qué ocurre también con la aplicación de esto, y quedan como siempre los micrófonos abiertos de Ulmanianas y de Radio Ulma para cuando necesites. Gracias, Gabriel, de verdad. Gracias a ustedes. Son temas muy complejos, Laura, y que la gente está preocupada a veces para llegar a fin de mes con un plato de comida, y la verdad que esto no es difícil que se instale. El tema es que repercute sí, y mucho después. Muchísimas gracias, un saludo para ustedes y la audiencia. Un abrazo, Gabriel. Ulma.